Atención. Estás ingresando a un espacio interactivo de comunicación política y social, con enfoque centrado en Montevideo y perspectiva nacional e internacional. La invitación es a que nos acompañes a compartir una hora de noticias, entrevistas, comentarios, análisis y opiniones. Un encare distinto para tu información, comprometido, tomando partido por la vida y nuestra gente. De ahora en más, no mires para el costado. Quédate en nuestra sintonía y sumemos comunicación a este tiempo de cambios. Construyamos el futuro conociendo, entendiendo y modificando las cosas que pasan. Conducen Adrián Moitiño, Susana Silva y Daniel Almeida. Muy buenos días, audiencia. Damos comienzo a este programa número 34 de CQP, Cosas que Pasan en Montevideo un poco más. Y ya le doy la bienvenida a mis queridos compañeros Adrián y Susana. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, bien. ¿Todo bien? Todo espectacular. Con un día hermoso hoy. Hermosísimo. A mí, la verdad sí. que me levanta el ánimo, me reconforta. Espero que a todos ustedes también, que no haya muchos team invierno escuchando, ¿no? Porque sí, realmente raro. no me llevo bien con esa gente. Pero no es team invierno, team verano. En realidad, La vida se divide existen entre amantes 4. del verano y amantes del invierno. No hay más, no hay más. Hay No, team primavera también. Pero Hay que no existe reconocer más la realidad primavera. como es. El otoño y la primavera dejaron Cuando de tenés existir. que salir de mañana con una campera y al mediodía te la arrancás a pedazos. Y llevas de una noche mochila. De Eso- noche necesitas bufanda. Eso es un día fresco de verano. Claro. Bueno, Hay en quien fin. decía que en realidad no podemos discutir mucho sobre eso porque no lo podemos modificar, ¿no? Salvo llevar mochila, como decía. Claro, Sí, sí. el Cargado. sugerencia. el problema está en la catalogación, digamos, ¿no? Ahí está. Pero En las el apreciaciones. tiempo hace lo que se le Sí. canta, igual le en pongamos las el nombre que le apreciaciones pongamos. cotidianas. Ahí está, Exactamente. bien. Vamos a arrancar con la Vamos. cartelera, ¿les Dale. parece? Muy bien. A ver, contame, Su, ¿qué tenés? El viernes 24 de noviembre de 2023, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, SUNCA, PIT-CNT, comunica, ante la aprobación por unanimidad del preacuerdo alcanzado en el marco del conflicto de los trabajadores de la rama del hormigón, en la Asamblea General recientemente terminada, el Comité Ejecutivo Nacional del SUNCA resuelve el levantamiento del paro nacional parcial de toda la industria convocado para el próximo martes 28 de noviembre. Saludamos una vez más la unidad, organización y lucha que aseguró la conquista de las y los trabajadores organizados. El acuerdo será firmado en los próximos días en instancia del Consejo de Salarios. Ante esto, el Comité Ejecutivo Nacional del SUNCA queda en estado de alerta. Por SUNCA, Comité Ejecutivo Nacional. Muy bien, Bueno, así muy que bien. bueno, se levanta el paro de mañana. Atento Exacto. entonces Sí, los sí. trabajadores y trabajadoras del ZUNCA, que está levantado el paro que estaba previsto para mañana, martes 28. Y bueno, después vamos a ver en la parte de las de la libremente actualidad. asociadas, Sí, ahí vamos a está. ver que alguien va a estar muy contento de Sí, esto. me imagino. Sí, van me a ver, ya van imagino. a ver. Bueno, Bueno, ¿seguís? vamos a Sí, 40 aniversario de Un Río de Libertad. sí. Nos encontramos hoy, lunes 27, a las 18:30 horas en el Obelisco. Convocamos a renovar nuestro compromiso con la democracia y con la construcción de una convivencia pacífica y en libertad. Invitamos a llevar una bandera uruguaya. Firman la convocatoria a todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Bueno, se conmemora ese inmenso acto, esa patriada, diríamos. Ajá. Bueno, ahora la convocatoria es exclusivamente de los partidos políticos, digo, cuando Exacto. en aquel momento fue todo un pueblo, digamos, con sus organizaciones de todo tipo, digamos, ¿no? Sociales, políticas, etcétera. Y de un largo proceso, ¿no? Que Sí. fue una cuestión 27. Ya- Nos ya- levantamos y dijimos, ¿qué sí. vamos a hacer hoy? Vamos al Vamos, 27, vamos a vamos. reunirnos. Vamos a en el Pero bueno, Obelisco. ya Ahí está. vamos, en la entrevista también en la entrevista central vamos a conversar sobre eso. Exactamente. Hoy están convocando todos los partidos políticos. Podemos hacer evaluaciones diversas en Claro, cuanto a sin su duda. convicción democrática, si es demasiado fuerte o más débil en algunos casos, pero en fin, lo positivo, digamos, es que por lo menos públicamente declaran su adhesión a la democracia y eso no es menor que todos estén Por supuesto. participando, Por ¿verdad? supuesto. Muy bien. Muy bien. Bueno, Daniel, ¿qué tenemos ahora? No, bueno, vamos a ir a lo que es habitual en nuestro programa, que son las ideas libremente asociadas o una visión distinta sobre la actualidad. Y el tema que hoy nos convoca es la patria grande latinoamericana. Tomá pa' vos. Mirá, casi Ah, nada, muchacho. ¿qué te parece? Así que bueno, vamos a arrancar con el tema.
Bueno, Simón Bolívar, uno de los, digamos que, promotores de la patria grande, ¿verdad? En su momento. Así que bueno, vamos a contarles que hoy, 27 de noviembre, se cumplen 508 años de la fundación, en 1515, de la ciudad de Cumaná, en territorio de la actual República Bolivariana de Venezuela. Esta fue la primera ciudad fundada por europeos en América, dando inicio de alguna forma al proceso de construcción de las naciones que actualmente conforman nuestra América y en particular nuestra América Latina, ¿verdad? Que ya desde su gesta emancipatoria, como decíamos, de la dominación europea, fuera denominada la patria grande por los principales héroes independentistas. Sin duda. Así que bueno, este es el leitmotiv, digamos, el desencadenante de lo que vamos a comentar a continuación, ¿no? Muy bien. Hoy es el aniversario de la fundación de la primera ciudad por parte de europeos en América, ¿verdad? Y bueno, hablando de la patria grande, nos encontramos con que, bueno, ¿estamos ante el fin de la patria grande? Buena pregunta. Eso es una pregunta que nos tiene preocupados y vamos a tratar de desvelarlo. Dale. Razón del pueblo profunda, antes que todo se hunda, vamos de nuevo, Simón. Nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras, humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Bueno, por acá, por estas tierras, digamos, que la gran patria latinoamericana para algunos no estaría vigente, digamos, ¿no? Claro. Y esto de la maldición de Malinche como que estaría un poco tergiversado. Claro, sí, bueno, humilde pero ante el extranjero. Ante el extranjero europeo, ponele, pero sí. Con los hermanos con todos latinoamericanos no todos tienen la misma onda, ¿verdad? Porque, bueno, las medidas sindicales adoptadas por los trabajadores que se desempeñan en el puente sobre la Barra de Maldonado provocaron la reacción del intendente Enrique Antía. Eran venezolanos, vienen a trabajar, les damos trabajo y encima nos arman un piquete. Eso no me gustó nada, dijo el hombre. Sí, los trabajadores aludidos se habían plegado a la asamblea del Zunca en Maldonado en el marco del reclamo del sindicato de una norma nacional de inseguridad laboral durante la semana pasada. Esto provocó que los 2 camiones de hormigón provenientes de Rocha que buscaron descargar material para la obra en el puente de la Barra de Maldonado no finalizaron la labor por el paro, según informó el intendente Antía el viernes 24. El malestar es porque la Intendencia trabaja para llegar con el puente en condiciones de cara a la próxima temporada turística, dijo Antía. Y dijo después, yo estuve en el puente hoy de mañana y el inspector de la Intendencia estaba muy molesto con esta situación. Nos estamos jugando los boletos. El secretario del sindicato en el departamento de Maldonado, Michael Pistones, explicó que la rama del hormigón entró en conflicto por distintas situaciones y que el miércoles 22, cuando los camiones intentaron descargar, se realizaba una asamblea. Además, el jueves 16 falleció un trabajador de 49 años en una obra en Cerro Largo, informó también. Además del paro parcial por duelo, el Sindicato de la Construcción informó por comunicado que sigue impulsando la Ley de Salud Laboral y de Seguridad en el Trabajo, así como la instalación de fiscalías especializadas capaces de actuar en casos de accidentes laborales. Las declaraciones de Antía generaron reacciones de distintos lados del espectro político, tanto miembros de la oposición como de la propia coalición de gobierno, principalmente del Partido Colorado, tildaron de xenófobos los dichos del intendente. Saliendo al cruce de estas críticas, en la noche del viernes, el jerarca comunal volvió a referirse al tema y expresó: hay buenos venezolanos y hay otros que estaban en el piquete. Por supuesto que Uruguay fue muy generoso con los venezolanos. Ahora se vinieron para acá porque allá no podían hacer ningún tipo de manifestación, sostuvo en rueda de prensa. Y ahí sí que terminó de arreglar el problema. Sí, claro. Por si alguien no había entendido, que a Antía no le gustan los trabajadores organizados y en lucha, pero mucho menos si además son extranjeros. Y parece que es peor todavía si son venezolanos. Sí, claro. Porque los venezolanos de bien no deberían andar haciendo esas cosas. Y no.
Estos deben ser infiltrados del régimen castrochavista de Maduro. Es claro. Aunque tanto no les molesta ese régimen antía, ya que resaltó que generosamente les permitimos a estas personas ganarse la vida trabajando cuando vinieron, porque según dice, en Venezuela no podían manifestarse. Y él pretende que acá sigan haciendo lo mismo. Está bien, clarita la cuenta, ¿no? Totalmente. Así que bueno, queda claro entonces cuáles son los pensamientos de este querido compatriota Fernandino. La patria grande a la miércoles. Sí, que sé que sí, si son sí. venezolanos tienen que venir a laburar por poco plata, si es posible, y callarse la boca y Sin no andar derechos, manifestando sin reclamar. porque si en Venezuela no Claro. los dejan, ahí, Porque bueno, acá, ¿no? ¿qué van a venir Claro, a- lógico, sí, sí. No, nada que ver. Totalmente. Así que bueno, cerramos entonces. Ahora tenemos otro tema que, como es muy reciente, no nos dio para A ver, comentar. contalo. Que tenemos otro tema que une en Latinoamérica y que parece que es el narcotráfico y nuestro compatriota Marcet, ¿no? No, ¿qué pasó? Ayer hubo una entrevista que le hicieron. No se sabe dónde. No se sabe dónde. Parece que fue ¿Y ahí entonces? en el World Trade Center, no sé, acá, el Posito, pero bueno, vaya a saber dónde fue, y vamos a comentar. La cuestión que el hombre dejó claro que no pagó $1 por el pasaporte. Fue Exacto. todo Claro. de onda, Claro. toda gente ¿Cómo macanuda. andar comprometiendo con esas cosas? No pagó $1, le salió baratísimo. Ahí está. Y bueno, y dejó... Trató de dejar parado por lo menos Sí. a gente que está bastante No sospechada. sabemos a quién favorece eso, pero bueno. En No sé. fin, Ah, en fin. en fin. Bueno, Bueno. vamos a dejar por acá. Capaz que la ¿Cómo semana no? que viene traemos algún comentario Vamos a hacer un comentario sobre esta eso. jugosa entrevista, porque que además continúa en el programa este programa que me encanta. No lo vi, por supuesto. Pero el domingo que viene sigue. Dale. Así que bueno, Bien de bien. vamos a ver qué hacemos, si comentamos algo sobre eso. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos al ciclo de charlas sobre economía. ¿Te parece? Bueno, Sí, ya que tenemos, Bajo aquella pregunta que decía, ¿qué hay detrás de los conceptos? Ahí está. ¿Eh? Buen A día. cargo del economista Federico Penino en su quinta parte. Y bienvenido, Federico, como siempre. Buen día, buen día. Buen día. Un gusto estar acá. Me alegro. El gusto es Nuevamente, ya en pleno verano, como Sí. decían. en el ¿Viste? programa. Está bárbaro. Está divino, la verdad que sí. Bueno, arrancamos entonces. Dale. A ver, la idea era poder terminar un poquito lo que habíamos empezado a hablar la semana pasada, que tenía que ver con algunas variables, indicadores, agregados macro de la actividad productiva. Ujú. Ahí estuvimos hablando un poco Sí. del Producto Bruto y de algunos otros indicadores que nos indicaban la evolución de la producción en nuestro país. Y terminar un poquito con algunos conceptos vinculados a comercio internacional, comercio exterior, que bueno, que también son variables relevantes Ujú. para entender dónde estamos parados. Entonces, decíamos que habíamos hablado de algunas variables agregadas, sobre todo macroeconómicas, hablamos del Producto Bruto, hablamos de algunos otros indicadores que nos muestran cómo viene evolucionando el proceso productivo, hablamos del índice de volumen físico de la industria, de las horas empleadas y demás. Y una de las cosas que hoy queríamos analizar era algunos indicadores o algunas variables que están asociadas al proceso productivo propiamente dicho, es decir, Bien. cómo nosotros podemos medir la evolución de la producción nacional si hacemos un poco de foco, de zoom en el propio proceso productivo. Ajá. Básicamente, a ver, todo proceso productivo combina dos factores principales en términos económicos, Ujú. que es básicamente capital, ¿tá? Y el trabajo directo que se hace sobre ese capital pasado, digamos, que está Exacto. puesto a disposición de la producción. A través de una cierta combinación, o de procesos productivos, o de conocimiento, que, si lo decimos así muy genéricamente y muy coloquialmente, es lo que se denomina la tecnología aplicada al Ahí va, proceso productivo. ahí va. Que ha ido variando y Exactamente. evolucionando. Es Cada vez más cualquier proceso rápidamente. productivo tiene un componente de capital, tiene Ahí trabajo está. humano aplicado y hay Ujú. una combinación de esos dos factores de acuerdo a algún proceso o algún procedimiento especial, que es la tecnología que se aplica para ese Perfecto. factor. Eso nos va a permitir poder medir, o se puede medir, el capital, que ahora vamos a plantear básicamente cómo se miden las cuentas nacionales que publica el Banco Central, Ujú. el trabajo o la calidad, no solo el trabajo en tiempo, Cantidad, sino claro. la calidad del trabajo a través de un proceso que no vamos a explicar acá en detalle, pero que pondera las diferentes calificaciones y demás que tienen los trabajadores. Ajá. Y después hay un factor que es muy difícil de medir y que a partir de algunos estudios de hace algunas décadas
se empezó a tratar como se llama como un residuo, es decir, todo aquello que no puede explicar el capital y que no puede explicar el trabajo, Ajá. es la tecnología, y de esa manera se puede medir la productividad de esos factores en determinado producto. Bien. ¿Ah? Entonces, decíamos que por un lado tenemos el capital, que básicamente para Uruguay o para las cuentas de Uruguay se miden en horas máquinas, se llama así, es decir, la cantidad de horas aportadas para el trabajo y qué tipo de tecnología tiene incorporada esas máquinas o esos medios de producción que se ponen a disposición. Este factor comprende tanto los bienes de capital como los inmuebles y otro tipo de Claro. herramientas, llamémosle, Sí. o de infraestructura necesaria para el proceso productivo. Después nosotros decíamos el trabajo, cómo se mide, además de obviamente de la cantidad de trabajadores y de la cantidad de horas aplicadas, se mide a través de un índice de capital humano que se construye, donde básicamente se consideran los dos componentes, tanto el cuantitativo como el cualitativo, es decir, cuántas personas trabajan y además qué tipo de calificación tiene esas personas. Ahí va. El cuantitativo considera el número de personas que están aptas para trabajar en una economía en general, en un sector productivo en particular. Sí. Y el segundo, la parte más vinculada a lo cualitativo, se refiere a esto que hablamos de la productividad de ese tipo de personas asociados a ese proceso productivo. Entonces, tenemos un stock de capital humano que se llama una acumulación de conocimiento y de personas con un conocimiento asociados aportando a la producción, que se calcula como la sumatoria de todos estos diferentes tipos de trabajadores que integran el capital productivo. Entonces, capital, trabajo y un elemento adicional que no se refleja de esos dos componentes, que es la productividad de los factores, que nos indica el grado de eficiencia que tiene la tecnología aplicada a esos procesos, y ahora vamos a profundizar un poquito más. De todas maneras, si nosotros vemos la parte de capital humano, la evolución de eso, de ese indicador, ha tenido evoluciones diversas a lo largo del tiempo. Entonces, cuando a principios de la década la primera década del siglo XX, el capital humano crecía a una tasa aproximada de 1,5%, un poco menos de 1,5%, en la primera mitad del siglo XXI vimos que eso aumentó sustancialmente. Estamos arriba del 3% en el aporte que hace el conocimiento a ese proceso productivo. ¿Y eso se basa en la capacitación? Como decíamos, el cálculo de este indicador tiene dos componentes. Tiene un componente que tiene que ver con la cantidad de personas y tiene un componente asociado a la calificación de la persona. Ahí va. Eso está ponderado de acuerdo a los grados de estudio, una cosa es primaria completa, secundaria completa, Ajá. algún nivel de avance en educación terciaria. Eso hace una canasta, digamos, de conocimientos. alternativas. Claro, y eso se pondera de acuerdo a la cantidad de personas y nos da un indicador que mide eso, mide Claro. cuánto aporta ¿Ese indicador es nuestro o es internacional? No, el indicador es internacional. Es internacional. Para ahí Uruguay, está. el Banco Central, a través de las Perfecto. cuentas nacionales, lo mide. Puede tener alguna variación en cómo se mide a nivel internacional. Por lo general, este tipo de indicadores convergen en la metodología, justamente para poder ser comparables. Ahí está, comparable. Ese tipo de Bien. cosas, exacto. Y finalmente, como le decíamos, tenemos un tercer componente que no surge directamente de la medición del capital o del aporte de los trabajadores, que es lo que se denomina productividad total de factores, que básicamente es la eficiencia en que se combinan estos dos factores y permite obtener una idea del impacto del progreso tecnológico, ¿tá?, que no es incorporado directamente en los factores productivos anteriores, ¿no? Es decir, a partir de un ejercicio de contabilidad que se llama, que como le decía, de medir una cosa y la otra, es posible explicar en qué medida han contribuido esos factores próximos, capital físico y capital humano, así como la productividad total de los factores a la expansión económica. Todos los efectos no considerados en los primeros dos variables, en capital de trabajo, terminan configurando la productividad total, que surge, como le decía, por diferencia en relación a eso, ¿no? Es decir, tenemos un nivel de producción determinado, tenemos capital, tenemos trabajo. Sacamos lo que queda es la tecnología. Exactamente. Y esa productividad total también, al igual que el trabajo, se ha modificado a lo largo de los años, y, por ejemplo, entre 2005 y 2019 creció una tasa promedio de un 1,5% anual, casi un 25% acumulado,
que como el producto creció a una tasa promedio en el mismo periodo 3,9%, es decir, Claro. un poco más, la productividad se explica aproximadamente el 40% del total del crecimiento del producto en el Uruguay. Ujú. ¿tá? Entonces, hubo un nivel acelerado de mejora en la productividad, es decir, en la tecnología Claro. aplicada Claro. y por lo tanto en la productividad, y eso explicó aproximadamente el 40% del crecimiento que tuvo Uruguay en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, Ujú. cosa que es importante atender y que si bien a veces tiene alguna variación la productividad, es un componente bastante importante al momento de explicar Claro. cómo se desempeñan las diferentes economías, ¿no? Decíamos que es relevante, primero porque siempre es importante ser más eficiente, ¿no? Ah, claro. Hay una cuestión de perogrullo. Pero segundo, porque está demostrado, sobre todo en las economías más avanzadas, que a mayores o a mejores niveles de productividad, mejores niveles salariales, y eso muchas veces, si bien nosotros quienes vemos la economía de una manera un poco más alternativa Sí. a la mirada tradicional, si bien lo ponemos en duda, muchas veces se habla de que para que crezcan los salarios tiene que crecer la productividad. Ahí va. Eso en muchas economías avanzadas es real. Acá podríamos ponerlo un poco en duda porque Sí. no es el Entre único. comillas. Sí, no es el único elemento que permite un aumento de Aumento salario, salarial, seguro. pero es verdad que a mejores niveles de productividad, más Es más posibilidades fácil, claro, de tener mejores salarios. Entonces, bueno, básicamente ese es un factor relevante. Otro punto que podemos quizás discutir en otras columnas o el año que viene es muchas veces se habla de que el Uruguay tiene que avanzar en un proceso de mejora de la productividad y muchas veces no es tan lineal definir la productividad, Ajá. en algunos sectores sobre todo. Quizás en sectores más vinculados a la producción, a la industrial, Seguro, y sí, demás, sí, es más fácil. directamente en la industria. Hay otros sectores manufacturera, que es ¿no? más, por lo menos cuestionable qué se va a medir. Pongo Claro. dos ejemplos que son clásicos, en salud, en educación. Claro. ¿Qué quiere decir ser más productivos y menos productivos Sí, sí. cuando el producto de ese sector, digamos, no es un bien, sino Sí, que, sí, que es sí. un proceso No podías educativo, un medir proceso de salud? Cantidad de zapatos producidos, ¿no? O sea, Exactamente. Entonces, bueno, eso... A ver cuántos curaste vos. Incluso, incluso hay estudios de la Facultad de Economía que demuestran que hay sectores que no es posible medir la productividad y por lo tanto cuestiona aquello de muchas veces que se da en la discusión de consejos salariales y demás, Claro. es que las mejoras salariales solo tienen que estar atadas a A mejoras. la Sí, producción claro. de bienes o procesos. Exactamente. claramente no ¿Y en todos cómo- los cómo- sectores. ¿Cómo es aparece el posible. reparto acá? ¿Cómo me llega a mí como trabajador parte de todo esto que vos planteaste acá? No, eso, a ver, esto estamos hablando de una cuestión descriptiva de cómo se miden. Ah, muy algunas bien, de las muy bien, variables. muy bien. Los Todavía no llegamos a eso. Los trabajadores van a percibir su salario de acuerdo A lo que la logran realidad del en la mercado lucha. y de la lucha de los trabajadores, Ah, que bien, eso sin es duda. insustituible. Es inamovible. Esto sí. En el capitalismo no hay ninguna duda que eso es así. Bueno, hay otros instrumentos también para medir la situación de la economía y la evolución de la economía. Existen algunos indicadores o algunos estudios que son más cualitativos. Por ejemplo, hay una encuesta bastante famosa que tiene que ver con las expectativas de los empresarios sobre cómo Sí. va a evolucionar He escuchado. la economía. Muchas veces en economía las expectativas son, por lo menos en el corto plazo, más importantes que la realidad material. Entonces, Ajá. cómo se percibe que va a evolucionar va a permitir que haya mayor o menor inversión. Claro. Es decir, son elementos a tener en cuenta al momento de analizar El estado de ánimo, digamos, Sí. de lo que viene. Exactamente. Y ahí se especula con la política, con Con todo, Hasta con el clima, con la igual. coyuntura internacional, Claro, sí, obviamente, con Uruguay, que es un país que es muy dependiente de su producción agrícola, ganadera, también se especula mucho, y sobre todo en las políticas que están aplicando y que prevén aplicar los Ujú. gobiernos. Muchas veces también hay una cuestión de estado de ánimo, y perdón que me extiendo en eso, y capaz que, si bien hoy la idea era que fuera la última, capaz que hacemos una más para terminar economía Fantástico, eso internacional, estaría bueno. porque ya veo Ujú. que el tiempo nos está dando. Hay algunas cuestiones que son subjetivas y son de clase, Claro. es decir, tuvo, por ejemplo, una última encuesta de expectativas que hizo una de las consultoras que trabaja en el mercado, que es la consultora Exante. No es, perdón, voy a hacer un paréntesis, no es la encuesta de expectativas que hace el Banco Central. Ajá. Que es más. Pero hay otro ese tipo de encuestas. Hay un desempeño totalmente diferenciado entre lo que piensa el empresario que le va a ir a su propia empresa Ajá. y a la percepción que tiene de la economía en general. Ah, mira. Mientras que de la economía en general los niveles de optimismo son muy, muy altos,
Claro. y Asociado en forma a su prejuiciosa, camiseta, creo digamos. que tiene que ver con una Claro. concepción, una perspectiva de clase. Claro. Cuando se le pregunta por su propia empresa, los desempeños son bastante más bajos o con mayores niveles de restricciones mirá. que lo que prevé para la economía. Sí, Entonces claro. juega, pero todos esos factores Sí, juegan y hay que tenerlos en cuenta al momento de... Porque de después la analizar. realidad se termina construyendo en función de, como vos decís, de ese estado de ánimo, cuánto se invierte, cuánto se Claro. se Cuando se apuesta. arriesga, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Cuáles son las posiciones en los espacios de negociación colectiva? Claro. ¿Qué espacio hay para Claro. reclamar algunos derechos que tienen los trabajadores? Es decir, todo eso es información que muchas veces llega bastante entreverada, pero que bueno, mientras podamos o hasta donde podamos intentar entenderla e incorporarla a la toma de decisiones, mejoran los posicionamientos y los procesos. Perfecto. Muy bueno, como siempre. Te agradecemos, Federico. Por favor. Y ya Y entonces el jueves quedamos- sí es la última. El jueves no, el El lunes. jueves no, el Perdón. El lunes El que lunes que viene. Las prepara el jueves, ya sabemos. Claro. ¿viste? La última, digamos que por este año. Por este año, ciclo. sí, sí. Después se verá. Y discutiríamos las condiciones subjetivas que vos lo No, planteaste último. podemos retomarlo del desde ahí. contrato, decís Podemos vos. retomarlo Claro, de ahí y, por ejemplo. y vamos a terminar con algunas variables asociadas a economía Bien. internacional que también nos muestran cómo se está desempeñando el país. Muy bien, Muy bien. muchas gracias. Nos reencontramos entonces el lunes que viene. Bueno, Nos nos vemos. vamos a la pausa, a los compromisos comerciales de la emisora y volvemos en un ratito nomás. Bueno, y volvemos ya con la segunda parte de este programa número 34 de CQP, cosas que pasan en Montevideo y un poco más. ¿No va a pasar un anuncio? Sí, El ¿no? próximo sábado a las 15 horas Sí, en la plaza, en Marconi, en la Plaza de los Sueños, ahí Ajá. en Aparicio Sarabia y Enrique Castro, sí. se va a hacer una jornada, una charla con Carlos Clavijo sobre el tema de la juntada de firmas. Ahí y va, una el jornada plebiscito. sí, y una juntada y un conversatorio va a ser y una jornada de recolección de Está, firmas. ¿Dónde repetir viene el- entonces sábado Ahí está. A las 15 Ahí horas. a las 15 Bien. horas en Plaza de los Sueños. En la Plaza de los Sueños, Avenida Aparicio Sarabia y Enrique Castro. Muy Muy bien. Bueno, recordar que el sábado fue la concentración y marcha en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ujú. Un gran acto, como era de esperarse, que contó con una nutrida presencia. Y bueno, seguimos, digamos que en esa lucha, digo, de la eliminación de la violencia en general, pero En en general. particular contra las mujeres, digo, que son las que realmente sufren más este flagelo, ¿verdad? Sin duda. Y vamos a lo que es de La lleno, entrevista. a lo que es la entrevista central de este programa 34. Y lo presentamos. Dale. Un ruido de libertad era el título de hoy. Y conversamos con uno de los protagonistas de aquella época. Bien. Que fuera delegado de ACEPFEU en la organización del acto. Y ¿Y que se llama Ahí va. Daniel Marsiglia. qué tal, Daniel? Bienvenido, Daniel. Un gusto tenerte, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a recordar, hoy es ese aniversario, ¿verdad? Hoy se cumplen 40 años y digo, vamos a recordar todo lo que fue el acto en sí, digamos, pero toda la gestación, ¿verdad? ¿Te parece? Contanos, arrancá por donde vos quieras, mira, te damos esa libertad. Bien, En el río de La libertad. libertad democrática. Una palabra que hoy está en la región muy de moda. Sin duda. No bien usada muchas No, veces. por eso digo. Sí. Bueno, no, en primer lugar agradecer la invitación. Un gusto estar acá con ustedes, compañeros, y con la audiencia de este programa, ¿no? Yo quiero arrancar con una cuestión que tiene que ver, si bien el año 83 fue un año muy movido, Ujú. donde de alguna manera se sintetizan un conjunto de movilizaciones y de luchas, pero quiero arrancar en el contexto, ¿no? Bien. Porque me parece muy importante el proceso de acumulación que venía teniendo nuestro pueblo desde el punto de vista social y político, que se expresa en la unidad de la clase obrera, su expresión política de esa unidad, la Claro. construcción de nuestro Frente Amplio. ¿Por qué digo esto? Porque no es el golpe de Estado, que es un punto de inflexión, Ujú. Sin duda. es una respuesta político, ideológica, cultural y económica a esa acumulación Claro. que venía desarrollando nuestro pueblo en términos de la perspectiva de una transformación democrática profunda de nuestro país. Claro. ¿no? Y en general en América Latina, ¿verdad? Digo, Exacto. por algo Y- se y consiguió si ese uno- plan Y Cóndor. si uno va Exacto. a un contexto más general, Ujú. esto habla de los procesos que se estaban dando en Brasil, Argentina, Claro. Chile,
etcétera, etcétera, que también después uno podía seguir un escalón más arriba y poder hablar de contexto más mundial o internacional, Sí. ¿no? Por lo que significaba la experiencia del socialismo, Claro. es decir, ¿no? Como Claro. alternativa al capitalismo. Pero bueno, pero me quiero parar puntualmente ahí porque el golpe de Estado fue esa respuesta a ese proceso de Claro. acumulación, y también para poder entender muchas veces en nuestros pueblos que las clases dominantes, cuando sienten que su tasa de ganancia, ¿no?, está yendo a la baja, Ujú. fruto de un conjunto de factores, algunos lo explicaba recién Penino, Ahí va. ¿no?, en términos más académicos Seguro. de lo que significa la contradicción capital-trabajo, Claro. pero cuando de alguna manera sienten, no tienen ningún temor en asumir formas de Estado que les permita y les asegure recuperar y aumentar esa tasa de ganancia, Claro. A costa de lo que sea. a costa de lo que sea. Claro. Entonces, el golpe de Estado tiene ese significado. Y esa acumulación que se venía desarrollando, ¿no?, significa nada más y nada menos que la primera respuesta al golpe de Estado es la histórica y gloriosa huelga general. Seguro. Claro. Eso significó que en 15 días en este país, ¿no?, los centros fabriles, pero también los centros universitarios, ¿no?, y la educación, Sí, sí. ¿no?, enfrentarán en esos 15 días como primera resolución. Pero a partir del levantamiento de la huelga general, surge del centro de la fábrica, de los estudiantes, de todos lados, el grito de ni un minuto de tregua a la dictadura. Como se dijo en su momento, ¿no? Era pasar a otras formas de A lucha. otras formas de Levantar lucha. la huelga exactamente, general. exactamente. Pero ¿por qué digo esto? Porque también nosotros tenemos que, y yo de esto hay cosas que se las dejo a los historiadores Ujú. y a toda la documentación que hay, pero Claro. yo lo que quiero colocar es una mirada política, Sí, sí. una Claro. perspectiva política. Claro, claro. Y porque también hay que ver que el golpe de Estado, como veníamos diciendo, tiene actores muy importantes de la vida económica, Sí, social claro. y política de este país Sí. que dan su apoyo. Sí, sí. La Federación Rural, la Asociación Rural, la Cámara de Industria, es decir, bueno, porque Actores de los partidos tradicionales. actores de los partidos tradicionales que ya venían con el tema sí. de las medidas prontas de seguridad, es decir, la Sí, votación sí. del estado de guerra interna, es decir, que hay un proceso de acumulación que yo, permítame, no me quiero hacer el distraído, porque capaz que Claro. algunos se quieren hacer lo distraído, Claro. ¿no?, de lo que estábamos viviendo, pero simplemente como un hecho de que no todos los actores, Mm, ¿no?, que después Ujú. podemos ver en esa gran foto, seguro. ¿no?, del acto del 27 de noviembre del 83, no todos los actores tenían ese valor profundo del Sí, sentido sí, sí. democrático, ¿tá?, de los valores de principios democráticos de nuestro Claro. país, de la república, de la libertad, ¿no? Fue un proceso que lo fue arrastrando, digamos, ¿no? La gente, porque el puede quedar pueblo. como que puede quedar la mirada de que uno trató de construir un consenso y no logramos distinguir Ahí va. que hubieron actores sociales, económicos y políticos que acompañaron este Ujú. proceso de la dictadura, ¿verdad? Y por lo tanto, mirándolo en perspectiva, uno después puede definir, bueno, cuando formamos la CONAPRO para hacer un programa de transformaciones sociales y políticas, cuando ganó Sanguinetti, no lo aplicó, Nada, después claro. vino la ley de amnistía, Ujú. es decir, ahí ya podíamos ver, ¿no? Ahí va. Pero digo, el 83, que viene con todo esta que veníamos diciendo, hubo hechos muy importantes, Sí. ¿no? En el 80, Sí. uno habla del 80 y habla del 80 de lo que pasó en el plebiscito, que fue un hecho histórico, Sin duda. Sin duda. ¿no? Ujú. Es decir, no teníamos ningún medio de comunicación ni propaganda como para poder desarrollar toda una campaña publicitaria y mediática en defensa del no. Y sin embargo, Claro, el ellos triunfo- con todo. triunfó con el todo a no. favor, claro. Pero hubo cosas que también nosotros queremos reivindicar, porque estuvo el 1 de mayo del 80, Ahí va. que usted recordará, o para los más jóvenes, se quiso mover para el 5 de El mayo. 5 de mayo. Fecha del nacimiento de Marx. Bueno, exacto, ¿no? Querían hacerlo el 5 de mayo. El primero no, Por pero desconocimiento. las Ahí va. movilizaciones en las fábricas, Sí. las volanteadas, ¿no? Es decir, se tomaron acciones en las posibilidades que podía tener los sindicatos, me Ujú. acuerdo de los bancarios, es decir, 15 minutos por turno. Claro, es decir, sí, hay sí, sí. un conjunto de acciones
que también fueron ayudando y amasando a que se diera después lo que significó el 80. El 82 tenés también. Tenemos el 82 con las elecciones Claro. internas. Es decir, que también fue una forma, ¿no? El debate era de también nosotros hubo una discusión y ahí nosotros, digo, la fuerza política de izquierda, ¿no? Sí. Es decir, de tener una alternativa y fue Exacto, el voto en y blanco, voto en se blanco llamó a fue votar en blanco. exactamente con una señal muy clara del general Sereni Era desde la la consigna. cárcel, ¿no? De empujar esa Claro, cuestión. para marcar la presencia. Exactamente. Pero entonces uno podría decir que en el 83 se condensa en un conjunto de acciones y de movilizaciones muy importantes. Lo primero que uno puede mirar y dice, bueno, arranca con el 1 de mayo del 83. Claro, ¿no? que fue impresionante. Terrible Sí, acto sí. En el Palacio Legislativo, ¿verdad? Terrible acto, porque... El primer gran acto de masas, digamos, durante la dictadura. ¿verdad? Exactamente, muy importante, se habla de más de 150, 200.000 personas, fue la verdad una expresión impresionante que tiene la capacidad de empezar a construir nuevamente la unidad Ujú. en la lucha, en la movilización del campo social. Exacto. Llámese movimiento sindical, las cooperativas fútbol, los estudiantes, ¿no? Pero también organizaciones sociales. Yo siempre reivindico como Servicio Paz y Justicia, Ahí va. porque me quiero parar Ahí va. en Es esto importante. de lo que fue la lucha de Perico Pérez, de Jorge Osorio, de Aymar Olivera, porque también tiene que ver con esta lucha de la reconquista de la democracia para poder llegar a Exacto. ese 27 de noviembre del 83. Y ahí también hay una cuestión que me parece importante. Fíjense, compañero, en junio de 1983 se llevan presos 25 Sí. gurises de la Juventud Claro. Comunista que son encarcelados, torturados, violados. Ujú. 25. Sí. Junio. Sí. Salíamos O sea de que esa... la apertura estaba empezando, pero no era Salíamos tan de apertura. salíamos de ese acto maravilloso va. que estamos hablando del El 1 de primer mayo, sí. y estamos hablando que un mes después Ujú. 25 jóvenes comunistas, compañeras y compañeros, son torturados, violados, etcétera, etcétera, Y etcétera. 5 meses antes de este gran acto. Y 5 meses antes de este gran acto. Pero en agosto mismo Ujú. está lo que yo digo, el ayuno, la huelga de hambre de Perico Pérez Aguirre, Ajá. que termina en las puertas del Serpac, pero que se finaliza con un gran caceroleo y ahí empiezan los primeros apagones y cacerolazos, Claro. Sí, exacto. Sí. ¿no? Sí, Cerrando, Qué movida esa. exacto, cerrando lo que fue ese hecho tan puntual, que en el mismo momento se da en mayo, fíjense en los gurises del 25 de junio, pero en mayo empiezan las negociaciones del Parque Hotel, Claro. ¿no? Y son las primeras negociaciones que se frustran. Sí. Es decir, ¿por qué se frustran? Porque podía ser todo el petitorio que podían poner las Fuerzas Armadas y la dictadura, Ujú. o lo que podían pensar los partidos que fueron convocados, que eran los que estaban de alguna manera permitidos por Sí, la sí, dictadura, ¿no? claro. Porque Sí. el Frente Amplio estaba proscripto, etcétera, etcétera. Pero digo, se frustra también porque el peso que venía desarrollándose desde el movimiento social y de nuestro pueblo en la lucha contra la dictadura, no podía pensarse de que un actor tan relevante como esa fuerza que venía construyéndose, ¿no? Claro. Y que habían caído 25 gurises, nosotros estuviéramos negociando en una mesa con los represores que habían recientemente, ¿no? Claro. Después se buscan las excusas pero el empuje del movimiento social y sindical de cómo se van a ir a sentar en una mesa cuando estamos pagando el precio tan alto, porque aparte hubieron muertos en el primero, Roslick muere en el 80. en el 84, pero el 1 de mayo del 80 y muere un Ajá. trabajador de metalúrgico, Claro. parado en la puerta por una bala militar, y ni que hablar de las caídas del 81, de nuestro partido, de las desapariciones que se dan en ese momento. La furiosa represión, ¿no? Exacto, en la continuidad Furiosa. del Plan Morgan. Sí. Es decir, ese era el contexto. Tal cual. Ese era uno de los contextos. Sin lugar a duda, el 83 marca ese hito porque también el movimiento estudiantil se forja la SEP, ¿no? Y acá voy a hacer una reivindicación muy fuerte, y perdónenme si peco de chauvinismo, pero el papel que jugó la SEP, FES, que era la Federación de Estudiantes de Secundaria, Claro. fue algo impresionante. A mí me tocó
ser parte de la dirección de ese proceso. Ajá. Después integramos la dirección de la CFEU, pero fundamentalmente me quiero colocar, por supuesto, la CFEU con todo lo que significó, ¿no? Ni que hablar, Sí, sí. pero la FES es En ese momento movimiento jugó estudiantil. un papel fundamental. Porque estoy hablando de gurises de 12, 13, 14 años, compañeros. Claro. 12, 13, 14 años, Claro. que mirándolo en perspectiva, uno lo que lo sigue emocionando, que en aquel momento era tal el nivel de rebeldía, de disposición a la lucha, Ujú. a la movilización, que uno lo piensa hoy, con 62 años como tengo, y decís, ¿cómo éramos capaces de poner lo más sagrado que tenemos, nuestro cuerpo, Sí, nuestra claro. vida, pensando en una cuestión mucho más general, Sí. que no era el socialismo, Sí, sí, era no, la recuperar derrota de la Ah, dictadura exacto. y la recuperar la conquista de democracia. la democracia, Claro. sabiendo que estábamos todos proscritos y los presos y los exiliados y todo lo demás. Entonces, me parecía bueno contextualizar esto, de por qué llegamos a ese 27 de noviembre, que no fue un trueno en una noche de verano. Sí, claro. ¿no? Además, digo, estamos hablando de los grandes hitos que marcaron esos Sí. años, pero digo, estuvo la militancia clandestina permanente. Totalmente, totalmente. Desde el propio día del golpe, digo. Y de- fíjense que yo quiero hablar también, porque en ese 83, algo que muchas veces se olvida, antes de pasar al acto, porque si bien es posterior, es lo que significó la 30 y la voz de Germán Araujo, Claro. la huelga general cuando le copan la radio y la anulan, Claro. aquel 17 de diciembre, 10 días de huelga de hambre de Germán, Ujú. en uno de en un edificio ahí en 18 de julio y 8 de octubre, ¿no? Sí. Y todos los días cientos y miles de personas acompañando desde la movilización a la huelga Ujú. de hambre de Germán. Digo porque a veces Germán como que queda en el olvido Claro. cuando fue una voz muy importante Sí, de la sí, sí. resistencia, Ni que hablar. no solamente en términos nacionales, sino que él muy hábilmente colocaba hasta los temas internacionales, Ajá. mejor dicho, Caso de la guerra argentina. como ¿no? la guerra de las Malvinas, Sí. como uno de los factores para entender el papel de las dictaduras de nuestra América Latina. Totalmente. Y otro hecho significativo que es a fines de diciembre la venida de los niños, primeros niños Sí. desde el exilio, Sí. con el papel de que en AEU que Ujú. se pudieron juntar. Quiero decir esto porque me parece bueno nosotros poder distinguir, ¿no? En eso de que no es en el mismo lodo todos manoseados, Claro. Ujú. ¿no? Tal cual. Sí, sí. sino que tratar de distinguir lo que fue el proceso de lucha, de movilización de nuestro pueblo, de nuestra gente, de miles y cientos de compañeras y compañeros que estaban en este trabajo que se surcía clandestinamente muchas veces, ¿no? Porque no había la capacidad organizativa, pero nos dábamos claro. las formas de poder organizarnos a través de estas experiencias, lo que fue el PIT, lo que fue la SEP, Claro. lo que es Foodbank, ¿no? Y lo que es un conjunto Sí, de aprovechando cada resquicio, cada lo que es rendijita, ¿no? esa, Claro. esa beta de los Perico Pérez Aguirre, los Adémar Olivera, los Jorge Osorio y otros tantos, ¿no? El padre Cacho, y podíamos seguir, Ujú. capaz que me olvido y le pido disculpas de no nombrar, pero lo que significó también desde ese tejido, construir ese tejido social de resistencia, de recordar que muchos de estos compañeros que estaban en el Servicio de Paz y Justicia y todo lo más posibilitaban la experiencia que en las propias iglesias, le Sí. voy a decir, Sí. los salones comunales, podíamos Salones. armar los paquetes para nuestras compañeras y compañeros que estaban presos y no tenían posibilidad de que se les llegara por otro lugar. Claro, Lo quiero reivindicar porque es muy fuerte lo que pudo construir este país sin duda. y esta sociedad que nos tiene que mirar en la perspectiva de cómo volvemos a recomponer esos valores de principio Sí, que significó, fuimos capaces de enfrentar una de las dictaduras más sangrientas y en términos, esto siempre lo discutíamos con varios compañeros, en términos de población, Claro. lo que significó los La presos, población. el exilio, los desaparecidos y un conjunto de cuestiones más, ¿no? Que es una relación muy fuerte Sí, para sí, ser sí. un país tan chiquito. Por para, lo tanto, para la cantidad de gente que exactamente. tenemos, Y llegamos al Mm. plano de lo que es el acto del 27 de noviembre, Ahí está. que sin lugar a dudas yo voy a colocar sí un elemento que marca, ¿no? Que es la síntesis política y social de unidad más amplia que logramos construir, Ahí va. pero con una mirada en la perspectiva estratégica. Por lo que dije anteriormente, Ujú. en ese estrado había gente que nos llevábamos Sí,
de punta, Me imagino. pero que la consigna de ni un minuto de tregua a la dictadura, Ujú. de derrotar el fascismo en el Uruguay y haber Claro. una perspectiva de cambio y democrático, era la consigna central que nos movía Ujú. para encontrar los espacios más grandes de unidad que permitieran avanzar a ese objetivo estratégico. Y eso lo llevamos también al terreno de la convergencia democrática, porque existió en el exterior también parte de esa mirada hacia el paisito, como se decía. Ahora, el acto evidentemente tiene una proclama leída por un gran hombre como fue Alberto Candó, Fue impresionante. que, Eso fue que un te hacía golazo. temblar todo, Sí, ¿no? sí. Porque te eriza Sí. la voz de ese hombre, te eriza, y en ese Impresionante. río de libertad, ¿no? Pero en el estrado, por eso a mí, está bien, estamos celebrando y hay una actividad hoy, pero en ese estrado estaba la presencia del movimiento sindical, Sí, la presencia del movimiento estudiantil, claro. ¿no? La presencia, y permítanme, porque no me quiero olvidar, pero ahí estaban presentes también, por ejemplo, Luis Pérez Aguirre, Sí. lo que decíamos recién, Sí. el Pepe de Lía, el chileno Rodríguez por ACEP, pero estaba José Pedro Cardoso, Croto Gini, Baray, Barastori, Claro. pero estaba la representación de los legisladores que habían sido asesinados en la Argentina, estaba Sí. Del Piani, es decir, la compañera, la viuda de Selmán Michelini, de Gutiérrez Ruiz, Ujú. pero increíblemente también estaba representado en ese acto, ¿no? Lili Serena, en nombre Sí. del general Sereni, y Marta, la esposa del ingeniero Macera. Claro. Es decir, porque si no queda como que este era un problema entre los blancos, Solamente los por- colorados y la claro. Unión Cívica. Ahí está. No, no. Sí, claro, porque el, ¿No? el resto no estábamos todos proscriptos, ¿verdad? Sí. Exacto, pero esa representación Ahí estaban todos. estaba también, que me parece una de las cosas importantes La también. propia consigna del estrado, ¿verdad? Bueno. Dice mucho, ¿verdad? Democracia sin Sin exclusión. exclusiones, Sin exacto. exclusiones, exactamente. Este es uno de los elementos que también es importante remarcar, porque es una consigna que se trabajó mucho, que Claro. había que ver, que buscar cuál era la mejor consigna para colocar ahí. Y sin exclusiones quería decir un montón de cuestiones. Obvio. Pero también a mí me gusta reivindicar que el acto habló Ujú. Por sí mismo. por sí mismo, no solamente las palabras de Candó, sino que el acto habló por sí mismo, no solamente en la cantidad, que es muy jocoso lo que trata de colocar después Gregorio Pérez diciendo que en las playas había más gente que en el obelisco, porque hacía un día de calor brutal. ¿Por qué él no estuvo? No, porque aparte dijo, dice, lo mismo, hay un mensaje muy claro que él da después, en la noche, diciendo que los que quieren reivindicar la democracia, ¿cómo pueden ser si los que están sentados ahí son los marxistas, no sé qué? Claro. No, ya no pegaba. Se hablaba de 400.000 personas. en ese Exacto, momento. sí, se hablaba, pero también hay que decir esto, porque hablamos de Montevideo. Sí, claro. Acá hubo actos en Salto, Ahí mire, va. en Artigas, en Melo, en Paysandú, en Florida, en Fraivento, en Jun. Sí. En todo el interior se movilizó gente, porque venía la experiencia del no, y porque venía la Claro. experiencia acumulada también porque a veces tenemos la cabeza nosotros de pensarlo Sí, todo desde Montevideo. Exacto. Y cometemos el error Claro. de que, porque también yo cometí el error, porque ACEP 6, que también existió, o ACEP Ajá. CGUTU, Ajá. que fue también un papel importante, pero ACEP 6 era los centros de estudiantes del interior. Claro. Claro. ¿No? Entonces, esas cuestiones también son muy lindas de recordar en la perspectiva Sí, sí, política, y ¿no? hay que No de la tenerlo- historiografía. Claro, tenerlo en cuenta también. seguro. Tenerlo en cuenta para ver por qué llegamos a ese acto. Pero cuando digo que el acto habló, no solamente en cantidad, sino en las consignas. Ujú. Yo me traje algunas anotadas para no olvidarme, porque Las cocinas que se coreaban en no, la y multitud. las pancartas que se bien. levantaron, ¿no? Amnistía general y restricta Sí. para todos los presos políticos. Y esta lo presentaban en aquel momento los madres de los procesados por la justicia militar, Ajá. la firma. Exiliados al paisito, libertad de enseñanza, libertad de agremiación, fuera yanqui de América Latina, Ujú. ¿no? Y el pueblo unido jamás será vencido. Y elementos que para mí también marcan de cómo la cultura popular y el canto se hacían presente, porque ahí estuvo en ese acto Citarrosa, Ujú. los olimareños, pero algo increíble como Jarcha, el grupo Jarcha de español, que Libertad libertad, sin ira. libertad sin ira, libertad. Sí. Es decir, cosas que fueron conjuntos de factores
que se dieron como síntesis, ¿tá?, de lo que fue ese acto. Sí. ¿tá? No fue un acto solamente de carácter partidario, ¿no?, sino que se logra ese acto, en mi entender, porque se recoge desde ese escenario y desde ese acto de masas, ¿no?, todo lo acumulado que veníamos luchando y haciendo Por en todo estos 11 años de dictadura, por todos los rincones. Por todo el eso campo se da eso. popular, digamos, ¿no? O sea, El problema que tenemos ahí, como decíamos anteriormente, ¿no? En abril nos matan a Roslik. claro. Ajá. Abril del 84, compañero. sí. Íbamos a lesiones. Y fuimos a lesiones con el Frente Amplio, la mayoría de los sectores proscriptos. Sí, como PDC. Exacto. La 1001 votó 10.001. 10.001, exacto. ¿No? Pero fíjense en la grandeza de estas cuestiones. Yo lo conversaba el otro día con unos amigos. Golpeábamos la puerta en aquella campaña del 84, ¿no? Y muchos vecinos, y eso nos decían, no, pero ahí está lleno de comunistas. Y nosotros decíamos, no, pero vote a Batalla. Ay, La 99, Claro. en la lista de Selmar Exacto. Michelini. Claro. ¿Y quién fue el más votado? Batalla. Sí, sí. La 99. Y nosotros nos íbamos para nuestras casas guardando en la mochila la lista de 10.001, porque desde el punto de vista de nuestra estrategia, ¿no? de nuestro Claro, partido, seguía sin duda. siendo que La unidad ante teníamos todo, que la unidad y avanzar ¿no? en el proceso Colectivamente. de reconstrucción también de nuestro Frente Amplio, y no pensar de cómo me iba a ir a mí en la Claro. feria, Exacto. Exacto. sino que la mirada seguía siendo derrotar la dictadura, abrir un cauce democrático y que el Frente Amplio tuviera una muy buena votación. Exacto. Entonces me parece que hay cosas que nosotros, en la perspectiva hacia adelante, tenemos que, o yo por lo menos las reivindico. ¿Cómo fuimos capaces de construir ese tejido social, esa unidad sin exclusiones, es el movimiento por abajo de pueblo organizado, ¿no?, con todos los aspectos de la vida social y política? Claro. Por eso quería colocar todo el tema del servicio de paz y justicia y lo que significó en la lucha también contra la dictadura, el Sí, papel sí. que jugaron Todos- aquellos curas que después la teología de la liberación es parte de su Claro. historia y su concepción de vida, ¿no? Pero desde el movimiento sindical, estudiantil, FUBAN, cooperativa, es decir, hubo un pueblo que se movilizó. Eso nos tiene que marcar la perspectiva hacia adelante hoy. Claro. Del trabajo Fren- histórico, ¿no? ¿Frente a qué? Frente a lo que se vuelve a reinstalar, que pasó en la década de los 90, el hacer la tuya. Sí, sí. Sí. El problema mirada es individual. cómo me salvo yo, Claro. ¿no? Y sí seguir pensando que lo único que nos puede defender de lo que estamos viviendo es la organización y lo colectivo. Porque lo que está en disputa y sigue estando en disputa es la organización. Eso es lo más pesado. No hay pueblo que se resuelva sus dificultades, sus problemas, si no nos organizamos, Seguro. si no tenemos una organización de clase, desde el punto de vista de la unidad del Frente Amplio, de nuestro partido. Es la organización. Total. Eso es y la unidad como cuestión central de nuestra lucha hacia adelante, ¿no? Y la- Porque y- se vienen tiempos complejos, Sí. de lesiones, y no podemos perder de vista esta. Fuimos capaces de derrotar esa dictadura. Exacto. Pensemos en esos momentos y pensemos en la cantidad de compañeras y compañeras que dieron lo mejor de sí y que todavía hoy seguimos buscando a compañeras y compañeros, Ujú, ¿no?, Sí. desaparecidos ujú. por esa causa, Sí, sí. la conquista de la democracia y la derrota de la dictadura. Exacto. Y no estuvieron en el estrado, pero están en el estrado de cada uno de nosotros, Ni que hablar. de lo que Sin dieron. duda. Y hay que tenerlo en cuenta y tenerlo presente siempre, como vos decías, digo, ¿no? La historia nos da muchos ejemplos de esto, de lo que se puede transformar, de lo que se puede avanzar, justamente con unidad, con organización, con lucha, con movilización. Y bueno, a veces lo perdemos de vista, lamentablemente, pero la historia es porfiada y siempre nos recuerda estas cuestiones, ¿verdad, Daniel? Exactamente, capaz que me quedaron cosas por el camino, pero bueno, quería marcar por lo menos estas cuestiones No, que hicieron a la vida de nuestro Ten- pueblo. Tenés un minutito más si querés. Y yo creo que tenemos que ir a una gran operación memoria, Ajá. porque lo que más me preocupa de la entrevista de ayer, que no la vi, Mm, es que se naturalice sí. que un señor Marcé es igual que Es un un muchacho trabajador macanudo, y una sí, trabajadora sí. nuestra que pasa 10, 12 horas Sí.
¿no? Fuera de nuestra casa No, igual, es para más laburar. importante, es más Y importante. este es un tipo simpático. Claro, muchacho macanudo. Lo vendieron de esa manera, ¿no? sí. Es un muchacho simpático. Sí, sí. Entonces, hay un lío en mi cabeza que no me cierra. Claro. Si empezamos a naturalizar esas cuestiones, porque acá hay una cosa muy fina que se está trabajando sobre la subjetividad de nuestra Sí. gente. Parece como si fuera una comedia, ¿no? Exacto, pero es que es un tipo la bien, cual el es un trabajador tipo no bien, participa. le da el laburo a un pila de gente. Claro. Claro. ¿No? Entonces, ojo con tratar de normalizar estas cuestiones que son muy peligrosas. Entonces me parece que nosotros tenemos que ir a una operación memoria, de recuerdo, no parados en aquella historia, porque las generaciones son frutos de los momentos históricos que vive sin cada duda, uno, sin duda. pero no olvidarnos de dónde venimos, porque cuando uno se olvida de dónde viene, pierde la perspectiva hacia dónde va. Totalmente. Y esa es la gran confusión que podemos tener. Perfecto. Dani, ahora sí, vamos a ir cerrando, nos vamos viendo, te agradecemos de verdad por Gracias a por este ustedes. tiempo. Contentísimo. Un lujo, un placer. Y bueno, nos reencontramos el próximo lunes. El próximo lunes, hasta el próximo lunes. Nos Hasta encontramos el próximo lunes, gracias por compartir este Abrazo rato a con todos. nosotros. Chau. Chau.